Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios porque nos permite traer la palabra de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta su palabra, porque nos muestra cuál es su voluntad y damos gloria a Dios. Nos enseña tantas cosas la palabra de Dios y por medio de ella vamos aprendiendo, vamos transformando nuestro entendimiento, vamos siendo diferentes cada día de nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que nos da la seguridad que podemos estar bajo la sombra de sus alas. La sombra de las alas del Señor es algo precioso, es algo maravilloso y nos da esa seguridad infinita en la cual nosotros podemos seguir confiando y damos gloria a Dios. Esta serie nueva que vamos a empezar la he titulado Bajo la Sombra. Y qué mejor que nada que exploremos qué significa esto, porque el Señor tiene algo precioso para nosotros y poder entender la seguridad que Él nos da y estar confiados plenamente que podemos dormir, descansar y tener esa paz que sobrepasa tu entendimiento todos los días de nuestra vida, a pesar de la circunstancia, a pesar de cómo se vean los tiempos malos, los tiempos buenos, los tiempos difíciles, porque somos hijos de Dios. Y no por ser hijos de Dios no vamos a padecer, no vamos a sufrir, al contrario. Y damos gloria a Dios que por causa de Cristo podemos tener ese sufrimiento, que podemos aprender de Él y damos gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos aprender, podemos ser diferentes, Señor. Señor, yo pido que esta palabra, Señor, sea edificación para cada uno de nosotros y podamos renovar nuestro entendimiento, Señor, ser transformados, Señor, y no adaptarnos a este siglo, Señor, a este mundo, Señor, sino ser diferentes como tú lo has pedido de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos renueva y nos transforma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios, porque nos permite traer su palabra. Y lo mejor de todo es que la puede llevar a al recóndito más lejano de esta tierra. Y damos gloria a Dios porque hemos visto, Señor, hemos visto su mano a través de todo esto y damos gloria a Dios. Bajo la sombra. ¿Bajo la sombra de quién? ¿Te has preguntado eso alguna vez? El Salmo 91 nos muestra algo específico y algo especial que podemos nosotros entender, que podemos tener la seguridad. ¿Pero la seguridad de qué? Y la seguridad como nosotros, como seres humanos, lo vemos, la seguridad es una condición de tener libertad o estar libres del peligro o de algún daño, de alguna pérdida. Esa es la seguridad que nosotros estamos buscando todos los días de nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos muestra una seguridad diferente, una seguridad espiritual, una seguridad eterna, una seguridad relacional con Él, no solamente necesariamente física o circunstancial, sino por medio del Señor, y damos gloria a Dios. Nosotros como hijos de Dios no somos inmunes al sufrimiento, porque muchas veces están a decir que si tú aceptas a Cristo nunca más vas a sufrir, o como algunos dicen, pare de sufrir. No es eso. No somos inmunes, al contrario, como te decía, estamos latentes. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él no se va a quedar tranquilo tratando de destruirnos y va a estar tratando y jamás se va a rendir. Se va a ir por un tiempo, pero va a regresar. Y nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos que estar velando todos los días de nuestra vida. Y damos gracias a Dios. Pero solamente Dios es el que nos da la seguridad y nos está ofreciendo, no solo en la parte visible, sino que nos está mostrando que aunque estén los problemas, Él está con nosotros. Él va delante de nosotros y Él es el que nos da en paz en medio de todas estas tribulaciones y damos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Entonces veíamos que el Señor siempre nos está guardando. Veíamos la semana antepasada que el Señor siempre nos está guardando. El Salmo 121 siempre está cuidando de nosotros. Nunca duerme el Señor. Siempre está listo, escuchando nuestro clamor, viendo nuestros sueños, viendo nuestro corazón. Aunque te escondas en el fondo del mar, aunque te escondas debajo de la cama, aunque te metas en un baúl, el Señor siempre te está viendo. Y damos gracias a Dios. Él nos guarda.
Dice Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, Él está siempre buscándonos. Él está viendo nuestros pensamientos. Recuerda que Él todo lo sabe. Él es soberano. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. ¿Y por qué te hablo de una seguridad absoluta? Porque así empieza el Salmo 91. Y damos gracias a Dios porque mira lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar que si nosotros estamos habitando, ¿qué significa habitar? Que tú estás en ese lugar y tú vives ahí porque ese es tu lugar, esa es tu habitación, ese es tu hogar, ese es el lugar en donde tú te sientes seguro. Ahí habitas tú. No es temporal, sino permanente. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando todos los días, tener esa relación con el Señor. Y después nos dice que vamos a morar. ¿Qué significa eso? Que vamos a quedarnos ahí. Entonces hemos encontrado esta habitación que es con el Altísimo. Estamos siendo cubiertos por el Altísimo y vamos a morar bajo su sombra, bajo la sombra del Todopoderoso. Y damos gloria a Dios. Y podemos vivir ahí tranquilos y podemos tener esa paz. El Señor quiere de nosotros que tengamos ese lugar, esa seguridad para habitar en Él. Para habitar bajo la sombra, para habitar en el abrigo del Altísimo, de lo más alto. Recuerda que Él es el más alto de todos. No hay nadie más que el Señor. Solamente hay uno. Y damos gloria a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y damos gracias a Dios. Este abrigo es una imagen de lo que nosotros tenemos que tener, que estar haciendo todos los días de nuestra vida. Yo siempre hago hincapié en esto. Tener comunión con Dios, tener devoción con Él. Leer la palabra de Dios. Tenemos que tener una dependencia constante. Es como el aire que respiramos. Así debe ser nuestra dependencia de Dios, porque sin Él nada podemos hacer, dice el Señor Jesús. Tenemos que estar conectados completamente todos los días de nuestra vida al Señor y tener una plena confianza que sigue creciendo y va en aumento, y así es la fe. La fe va creciendo conforme nosotros tenemos esa relación con el Señor. La seguridad que Él nos da no es un producto de la fe solamente por creer, sino una consecuencia de estar en la presencia de Dios, en nuestro caminar diario, en la palabra de Dios. Eso es lo que es la fe. Vamos desarrollando la fe. No nace de la noche a la mañana, es un fruto del Espíritu, la fe. Y nosotros vamos aprendiendo acerca de ella. No se trata de un escudo externo, no se trata de una cobertura que el Señor te va a dar, sino que es algo, nosotros estamos viviendo constantemente bajo el gobierno de Dios. Recuerda, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es amor, Dios es paz, Dios es ira. Hay muchas cosas de la soberanía de Dios que podemos aprender, pero si nosotros permanecemos bajo su sombra, vamos a empezar a aprender cómo es Dios. ¿Qué significa habitar bajo la sombra del Señor? La cultura hebrea nos arroja y nos muestra porque ese salmo se escribió en ese tiempo. El salmista está hablando y nos está diciendo que cuando ellos habitaban bajo la sombra, era estar bajo la sombra de alguien en el cual podían tener una protección. A eso se está refiriendo, una cercanía, una pertenencia. Para estar bajo la sombra de alguien había que estar cerca, casi pegado a esa persona, siguiéndolo. ¿Por qué crees que Jesús escogió a esos 12 y vivía y convivía y dormía con ellos? Porque ellos estaban siendo protegidos por el buen pastor. Él los estaba guiando, Él les estaba enseñando y el Señor les está diciendo que lo sigan, que no lo dejen. El Señor en Mateo, versículo 23, nos dice, como Israel bajo las alas de Dios. Y ese salmo está en el Salmo 17. Entonces el Señor Jesús está citando este salmo. ¿Por qué? Porque Él está guardando, Él nos está protegiendo. Esta imagen nos muestra la seguridad de Dios que no se experimenta de lejos. Tenemos que estar cerca constantemente
y tener una intimidad con Él. Si no hay intimidad con el Señor, si no tienes esa relación con el Señor, jamás vas a estar bajo la protección del Señor. Jamás vas a estar con la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no sabes discernir, porque van a llegar los problemas y lo primero que vas a hacer, vas a acudir a alguien diferente que el Señor. Y el Señor quiere que tú busques de Él constantemente. No solamente es saber que Dios existe. Eso es importante, sabemos que Dios existe. Pero hay una gran diferencia entre saber que Dios existe y vivir bajo la autoridad del Señor. Esa es una gran diferencia. Por eso tú le das todas tus cargas al Señor. Por eso el Señor te pide que tú le dejes todo a Él. Y juntamente con Él vamos a caminar y Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la carga es pesada todos los días. Vemos los problemas en el mundo, vemos la situación económica, vemos cómo se están moviendo todas las cosas, vemos la situación en el matrimonio, con los hijos, con la familia, en el trabajo, con los hermanos en la iglesia. Hay tantas cosas de las cuales nosotros podemos aprender. Pero gracias a Dios que el Señor es el que nos da el discernimiento, nos da la sabiduría para poder tratar todas estas cosas. Solamente si vivimos bajo su autoridad. Y es la única manera que nosotros podemos hacerlo. Estando bajo su protección, todo va a ser más fácil. Estando bajo su sombra, entendiendo cómo es el Señor, aprendiendo de Él, poniéndonos el yelmo de salvación, es la mente de Cristo. Por eso nuestro testimonio es la manera en cómo nosotros vamos a hablar, vamos a ver, vamos a escuchar. Todo eso va a demostrar que en realidad nosotros estamos siendo discipulados por el Señor Jesucristo. El versículo 2 del Salmo 91 nos dice que diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Preciosa la palabra de Dios. Este verso es una respuesta activa. Siempre está trabajando, está activándose constantemente. Y es una promesa personal que viene del versículo 1. Porque no basta con conocer que habitamos en el Señor y que ahora moramos en el Señor. Pero ahora tenemos que declarar que nosotros creemos en el Señor. Y que creemos y que confesamos y que nos entregamos por completo. Por eso el Señor nos dice que hay 2 mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor demanda de nosotros que nos entreguemos por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El Señor demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos creó para Él. Hemos sido creados por Él y para Él y damos gracias a Dios. Es un acto voluntario. Podemos decir que yo puedo decir y es una decisión que a final de cuentas yo tengo que tomar. Porque el Señor no va a forzarnos a que le amemos. Le amamos porque Él nos amó primero a nosotros y se entregó voluntariamente. Pero el Señor quiere que nosotros le amemos y Él hace todo lo posible porque le amemos. Que sigamos sus mandamientos, que seamos discípulos. Y por eso, por medio de eso, empieza a crecer nuestra fe. La fe empieza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque empezamos a creer. Empezamos a creer en Él, que Él va a hacer todo en nuestras vidas. No significa que nos va a dar un trabajo sin nosotros esforzarnos. Tenemos que poner de nuestra parte, pero nosotros tenemos que obrar. El corazón que confía en Dios lo expresa por medio de la palabra de su boca. Cuando tú saludas a alguien, ¿cómo te introduces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿O qué haces? La mayoría deberíamos decir, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Y al final te despides y de igual manera lo bendices. Expresando con tu boca estás diciendo un bien, es una bendición. De lo contrario, puedes decir una maldición. No significa que sea una mala palabra, pero simplemente con cómo expresarte con tu boca, dices muchas cosas. Expresas tus acciones completamente con lo que dices. Mira lo que dice Pablo en Corintios capítulo 2, capítulo 4, versículo 13. Creí, por lo cual hablé.
Pablo creyó desde el momento que tuvo ese encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Tuvo ese encuentro personal en el cual él se arrodilló y supo que él era el Rey de Reyes. Cuando Jesús le dijo, yo soy aquel al que tú persigues, él supo inmediatamente a quién era el que estaba persiguiendo y pudo experimentar el poder del nombre de Jesucristo. Él lo supo inmediatamente. Pablo en Romanos 10:10 también nos dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces empezamos nosotros a hablar de la palabra de Dios y ese es el fruto del cual yo te quiero expresar que hagas el día de hoy. Que empieces a hablar. Es un principio del cual nosotros podemos ver que si tenemos esa comunión con Dios, automáticamente las palabras salen de tu boca. Tú puedes estás leyendo la palabra de Dios y compartes de ella y tú puedes ayudar y bendecir a otros por medio de eso. Pero el salmista nos está diciendo, esperanza mía. Esta palabra, esperanza, es la palabra mahsi, que significa refugio, lugar de protección. Entonces el salmista está viendo y está declarando que el Señor es su refugio. No hay nadie más. Él está anclado, su alma, su mente está anclada en el Señor y Él declara que Él es el lugar de su protección. Porque inmediatamente cuando vienen los problemas, nosotros tendemos a acudir. Deberíamos de tender a acudir al Señor. Cualquier problema que tengamos. No es un deseo, un anhelo, sino que es una confianza, es una certeza que está en su corazón arraigada y sabe quién es Dios. El salmista nos está diciendo que tiene una esperanza en el Señor, que tiene una esperanza en el Todopoderoso, que Él es su esperanza. Dios demanda de nosotros, quiere de nosotros. El problema es que nosotros no queremos. Muchas veces decimos o podemos llegar a decir que Dios no nos escucha, que Dios nos ha abandonado, que Dios no quiere escucharnos, pero la pregunta debería ser, ¿en realidad es Dios el que no quiere tener esa relación con nosotros? Porque Dios está dispuesto. Él siempre ha estado dispuesto. Recuerda, Él ha estado tocando todos los días de tu vida, a tu corazón. Y saber que en Dios podemos encontrar este refugio es algo que debería cambiar nuestras vidas. Dios no solo nos da esperanza, Él es la esperanza que nosotros debemos tener. En Él debemos confiar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro castillo. Es una fortaleza invencible en tiempos de guerra. Y si nos remontamos en el contexto bíblico, lo que el salmista nos está queriendo decir es que el castillo representa una fortaleza elevada, inaccesible para el enemigo. Así es como estaba construida Jerusalén. Si tú empiezas a analizar, Jerusalén estaba construido sobre el monte y todo lo demás estaba abajo, estaba elevada la construcción. Entonces el castillo es un símbolo de protección contra ataques violentos que vayan a suceder en contra de esa estructura. De la misma manera, nosotros tenemos que estar refugiados en el Señor, para cuando vengan estos ataques violentos, no seamos destruidos, porque podemos acudir inmediatamente al Señor. Proverbios 18:10 nos dice que la torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. ¿No le das gloria a Dios? Llamar a Dios mi castillo implica que hemos encontrado en Él no solamente un refugio momentáneo, sino una fortaleza impenetrable y permanente para nuestras vidas. Eso es lo que cuando nosotros vemos que el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, poder saber que tenemos la confianza. No solamente en los recursos materiales que nosotros tenemos, no solamente en estos muros, por ejemplo, este hogar, o un edificio en el cual tú trabajas, o en tu carro, que es una estructura, pero solamente poder depender de Dios, porque Él es nuestra torre fuerte. Y damos gracias a Dios. ¿A dónde corremos cuando todo tiembla?
¿A dónde corremos cuando las estrategias que hemos planeado, las metas que tenemos, no funcionan? Cuando de repente los ahorros se van por alguna situación económica, o las personas que tenemos de plena confianza de repente ya no están. ¿A quién acudimos? Debemos acudir al Señor. Tenemos el Altísimo, al Todopoderoso, el cual está defendiéndonos todos los días de nuestra vida. Y luego hay una confesión que el salmista nos dice, y es algo personal. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Es algo precioso lo que nos está diciendo aquí. Este versículo nos muestra que no solamente el salmista describe cómo es Dios, sino que nos está diciendo que Él rinde toda su confianza al Dios. Dice, mi Dios. Y no sé si tú recuerdes cuando Jesús se presenta delante de los discípulos cuando están escondidos. Anteriormente se había presentado, Tomás no está. Y Él dice, yo no voy a creer hasta que no vea la perforación de sus manos y el costado. Y de repente se aparece Jesús. Y se le presenta a Tomás. Y cuando ve sus manos horadadas, y cuando ve el costado y dice que meta su mano, dice la palabra de Dios que Tomás se inclina, se hinca y se postra delante del Señor y le dice, mi Señor. Desde ese momento algo cambió en la vida de Tomás. Y así nosotros debemos de ser, confiar, tener la plena confianza de saber que nuestro Dios es todopoderoso. No es un Dios genérico, no es un Dios solamente que está ahí moviéndose, que no vemos. Es algo personal que nosotros debemos de tener. Porque debemos de ver la confianza que nosotros tenemos, no solamente lo que ha hecho nosotros en el pasado, lo que está haciendo en el presente, sino lo que va a hacer en el futuro en nuestras vidas. Porque Él es constantemente, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él va a estar. Y así nos dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y le damos gracias a Dios. No nos ha abandonado. Jamás nos va a abandonar. Nosotros somos los que tendemos a tratar de dejarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas de la carne nos atraen más que el Señor. Y no debería ser así. Deberíamos estar llenos del Espíritu. Esta palabra en el hebreo original implica que es una acción firme y constante, no intermitente. Esa confianza que nosotros debemos de tener, ¿en quién vamos a confiar? Constantemente nosotros debemos estar confiando. El Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor siempre está con nosotros. Él es el buen pastor. Y cuando nosotros como sus ovejas escuchamos su voz, debemos de correr hacia Él. Y el Espíritu Santo es el que hace todas esas obras en nosotros. Él nos recuerda la palabra de Dios para que nosotros podamos ejercerla con autoridad. ¿Sabes que la fe no es sentir que todo está bien? Porque no siempre todo va a estar bien. Más bien la fe es decir que Dios sigue siendo digno de confianza aunque todo esté mal. Aunque todo parezca turbio, aunque todo parezca que se está desboronando, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por lo tanto tenemos que tener esa confianza de que algo va a venir, de que el Señor va a obrar de alguna u otra manera en nuestras vidas. Y saber que el Señor lo va a hacer. Si es su voluntad, Él lo va a hacer. Si no, podemos esperar. Y mientras seguimos esperando, vamos produciendo esa paciencia en nuestras vidas. Porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Tener paciencia. Y nos va a mandar, créeme que te va a mandar. Si tú quieres paciencia, desarrollar paciencia en tu vida, créeme que te va a mandar pruebas para que desarrolles esa paciencia. Y la vayas trabajando y seguimos moldeándonos y seguir transformando nuestro entendimiento. Así es el Señor. ¿Quieres tener más amor en tu vida? Te va a mandar pruebas. Te va a mandar esas personas a las cuales tú estás peleado con ellas para que ames a esas personas, porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y damos gracias a Dios. La fe es probada como el oro para sacar todo lo malo, para ir transformando nuestras vidas.
El versículo 3 del Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Van a venir unos problemones que vas a tener en tu vida. No somos exentos de los problemas. La vida del cristianismo no es una vida de color rosa. Hemos visto persecución hacia los cristianos. Velo en las noticias. Predicadores que están en las calles son arrestados o fueran arrestados. Gracias a Dios que ya no está sucediendo eso. Tenemos un nuevo gobierno que está transformando y cambiando todas estas cosas. Y le damos gloria a Dios. Pero la verdad es que estamos en los últimos tiempos porque después de que salga este gobierno, ¿quién sabe cómo va a estar todo esto? Así que dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dice, Él nos librará, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién es el cazador? No somos nosotros, porque dice que Él nos va a librar del que nos está cazando. Y si tú recuerdas al principio te dije que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos está cazando constantemente. Ese es el lazo del cazador del cual el salmista nos está hablando, de esos peligros ocultos, sutiles, diseñados para atraparnos. Eso es lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas. De alguna manera se va metiendo y se va metiendo. La tecnología es una manera muy sutil para hacer estas cosas. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, todas esas tecnologías. No te estoy diciendo que son malas, pero la manera en cómo están siendo utilizadas. Porque todo está al alcance de la mano. Inmediatamente puedes ver y borrar. Puedes abrir y cerrar. Puedes comprar y todo está en un día, al día siguiente. Puede ser que hasta el mismo día ya tengas todas esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque ese cazador representa esos peligros. No se trata de un enemigo. Muchas de las veces tú estás esperando que el enemigo esté enfrente de ti, poniéndote la tentación. Y no va a suceder así. Ya el enemigo no funciona de esa manera. Es muy complicado. Y más si estás teniendo tu tiempo con el Señor, si estás viviendo bajo la sombra del Altísimo. Si tú estás ahí, el enemigo va a tratar de hacerlo por medio de tu cónyuge, por medio de tus hijos, por medio de algún amigo en el trabajo, alguna amiga, algún familiar. Así es como funciona el enemigo. Porque es tan astuto que de la misma manera engañó a Eva, con su astucia, con palabras sutiles, diciéndole que ella iba a ser como Dios. De la misma manera el enemigo quiere que nosotros seamos como Dios y que no busquemos más a Jesús, sino que nosotros seamos ese Cristo, como habla la palabra de Dios, esos falsos Cristos. Eso es lo que busca el enemigo, que nosotros nos creamos que somos más que Él, porque todo lo hemos hecho sin su ayuda, cuando Él es el dueño de todas las cosas. El enemigo usa mentiras, tentaciones disfrazadas, engaños por medio de algún pastor, de algún teólogo. Eso es lo que usa el enemigo. Te empieza a tratar de enseñar, como esos falsos maestros en 2 de Pedro, capítulo 2. Ataques contra la mente, constantemente bombardeando nuestra mente, tratando de afectar nuestra psique, tratando de desboronar nuestra alma. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Pero nosotros debemos ser más astutos que el enemigo. Por eso hago tanto hincapié en que leamos la palabra de Dios, para que estemos listos para cuando el enemigo trate de hacer todas estas cosas, tú puedas cambiarle a la televisión, tú puedas cambiarle a la música, tú puedas cerrar la aplicación en cuanto veas estas cosas. Como te decía anteriormente, tú puedes decirle a Facebook, esto no me interesa y esto no me interesa, porque el enemigo lo va a poner, de repente va a salir algo y tú tienes la capacidad de picarle a esos 3 botoncitos y decirle, esto no me interesa. Tú puedes hacer eso, porque mira lo que dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 2. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Y para poder ignorar, para poder saber cuáles son sus maquinaciones, tenemos que tener el discernimiento
por parte del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque nosotros, como hijos de Dios, siempre vamos a estar en peligro, porque eso es lo que el enemigo quiere para nuestras vidas, que caigamos. Pero Dios es el que nos va a guardar y es el que nos va a librar, porque está en su palabra. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, Él nos va a cubrir. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso nos dio este libre albedrío, para que nosotros tomemos la decisión. Él está ahí. El Espíritu quiere, pero la carne es débil. Y tenemos que esforzarnos todos los días para no quedarnos atrapados. Nos va a librar de la peste destructora. ¿Qué significa esto? Puede ser una enfermedad. Puede ser esa enfermedad. Anteriormente veíamos estas pestes en la antigüedad que acababan con cantidades de personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía el enemigo. Puede haber enfermedades físicas, epidemias. Acabamos de ver esta epidemia que arrasó con miles de personas, con millones de personas. Crisis económicas. Podemos ver todas estas cosas. Pero Dios no solamente nos da la sanidad, sino que también nos da la protección de la peste. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos esa bendición de ser protegidos por parte de Él. No te estoy diciendo que no te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo que se está deteriorando todos los días y es susceptible a todas las enfermedades que existen. Un resfrío común, una gripa, dolores de cabeza. Si tomas mucha Coca-Cola, pues tu cuerpo se va a empezar a afectar. Tenemos que alimentarnos correctamente. Hay tantas cosas. Jamás te voy a decir que nunca te vas a enfermar, porque estamos viviendo en este cuerpo de corrupción. Y gracias a Dios va a llegar el momento en el cual nuestro cuerpo va a ser transformado. Vamos a ser diferentes con este cuerpo, porque el Señor nos va a transformar. Y damos gracias a Dios. Él nos va a cubrir con sus plumas. Y debajo de sus alas vamos a estar seguros. Escudo y adarga es su verdad. Damos gracias a Dios. Jesús usa esto en Mateo 23. Y nos dice que Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Estamos viendo que Jesús está atribuyendo este título como Dios. Él nos guarda bajo la sombra de sus alas. Vamos a estar seguros bajo sus plumas. Ese es Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Implica una cobertura total. Él nos va a dar el calor que necesitamos. Él nos va a dar la cercanía que necesitamos. Él nos va a demostrar que sin Él nada podemos hacer, porque en cuanto empecemos a alejarnos de Él, vamos a empezar a ver que los problemas cada vez están más latentes. Empezamos a ver que nuestra mente empieza a pensar otras cosas. Nuestra boca empieza a hablar o a ver otras cosas. Entonces tenemos que ver que sin Jesús vamos a escuchar de una manera diferente. Nuestros miembros van a actuar diferente. Y nosotros tenemos que usar estos miembros como instrumentos de justicia. Dios no solamente es un guerrero, sino que también es un Padre eterno que nos guarda en todo momento. Él es nuestro escudo y agarda en su verdad. El escudo del cual está hablando aquí es una protección general para nuestras vidas. Pero esa agarda es un escudo más pequeño. Es un escudo pequeñito, el cual es usado para maniobras ágiles en el combate. Entonces nosotros tenemos que estar listos juntamente con Él. Recuerda, Él va abriendo camino, Él pelea las batallas por nosotros, porque Él ya ganó. La batalla más importante de nuestras vidas, Él ya la ganó. Todo ha sido vencido por medio de Cristo Jesús. Pero tenemos unas batallas personales en las cuales nosotros todos los días debemos de pelear. Dice que su verdad, esta palabra verdad en el hebreo es emet. E-M-E-T. Que significa fidelidad de su carácter y de sus promesas. Entonces, por lo tanto, Él nos va a guardar, porque Él es fiel. Él cumple sus promesas y damos gloria a Dios. La protección que nosotros debemos tener como hijos de Dios
es por parte de Él. Él cumple su palabra, así lo ha dicho. Y damos gracias a Dios. La pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ¿estás bajo la sombra de sus alas? ¿Te consideras tú que estás cubierto cuando tú caminas en el mundo? ¿Estás pensando que la protección es automática y que aunque tú te alejes la vas a tener siempre porque Él es por su gracia y su misericordia que se renueva cada mañana? Nosotros debemos de confiar en Él y decir, mi Dios, aquí estoy delante de ti todos los días, cada mañana, postrándote todos los días. No basta con saber quién es Dios. Tenemos que conocer quién es Dios. No basta con leer el Salmo. Vamos a continuar este Salmo la próxima semana, pero no basta con leerlo. Tenemos que memorizarlo para saber cómo nos vamos a defender del enemigo. Debemos habitar en Él, debemos confiar en Él, debemos declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer con todo nuestro corazón que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, que Él es la roca en la cual nosotros podemos cimentar nuestras vidas y levantar nuestra casa. Saber que Él es el buen pastor, saber que Él es el abogado que nosotros tenemos. Él es el maestro, Él es el príncipe de paz, Él es el Mesías. Y damos gloria a Dios. Si estás cansado del miedo, Él nos va a cubrir. Si te sientes que todo a tu alrededor se está desmoronando, recuerda que Él nos guarda y Él nos levanta si estamos caídos. Porque podemos caer y vamos a caer. Somos seres imperfectos, camino hacia la perfección por medio de Cristo Jesús. Y el detalle es cuando caigamos, inmediatamente levantar nuestro rostro al cielo y poder clamar a Él. Y decirle, Señor, ayúdame, porque sin ti nada puedo hacer. Si te sientes expuesto, que estás descubierto, que estás desnudo ante la sociedad, ante los problemas, Él es nuestro escudo. Él nos va a guardar. Y por lo tanto, si estás en peligro, Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Debemos correr hacia los brazos del Altísimo y refugiarnos en su fidelidad todos los días de nuestra vida. No hay lugar más seguro que estar en los brazos de Abba Padre. No hay lugar más seguro estando debajo de sus alas, bajo la sombra del Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, podemos entender y aprender y ser corregidos, Señor, y poder enderezar nuestro camino, Señor, si en algún momento nos estamos desviando, Señor, que prácticamente es todos los días que esos pensamientos pueden llegar, pero si nosotros estamos a tus pies, Señor, esos pensamientos no pueden llegar, porque tu palabra dice que entreguemos todo pensamiento a tus pies, a los pies de Cristo. Permítanos, Señor, estar siempre a tus pies, poder servirte, Señor, de esa manera. Gracias, Señor, por enseñarnos esta palabra el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.